Una mujer creía que tenía el matrimonio perfecto, hasta que un día descubre que su esposo era en realidad su hermano. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. Las campanas de la Catedral de Toledo repicaban como cada tarde, mientras Pilar Mendoza contemplaba desde su ventana el horizonte dorado que abrazaba la ciudad imperial. A sus 52 años, se consideraba una mujer afortunada. Su vida junto a Mateo Velasco, su esposo de casi 20 años, transcurría con la placidez que solo otorga un amor maduro y consolidado. El apartamento que compartían en el casco histórico de Toledo era testigo silencioso de su felicidad. Las paredes de piedra centenaria habían presenciado sus risas, sus proyectos compartidos y aquella complicidad que tanto envidiaban sus amistades. Pilar sonrió al recordar cómo se habían conocido, en aquella fiesta de cumpleaños en el restaurante junto al Tajo. ¿En qué piensas, cariño?, preguntó Mateo mientras se acercaba con 2 tazas de té. En nosotros, en cómo nos conocimos aquella noche hace 19 años, respondió ella, aceptando la taza con una sonrisa. Mateo se sentó a su lado y le tomó la mano con ternura. A sus 55 años, conservaba ese aire distinguido que la había cautivado desde el primer momento. Sus ojos oscuros, la forma en que se le arrugaban las comisuras al sonreír, y aquella manera tan suya de inclinar ligeramente la cabeza cuando escuchaba con atención. «El mejor día de mi vida», murmuró él, besándole la mejilla. Su historia de amor había florecido cuando Pilar tenía 33 años. Tras esa primera noche en que sus miradas se cruzaron bajo las estrellas toledanas, habían construido una relación basada en el respeto y la admiración mutua. No tuvieron hijos, pero eso nunca fue un obstáculo para su felicidad. Se tenían el uno al otro, y eso siempre había sido suficiente. El teléfono interrumpió aquel momento de intimidad. Era Sofía, una amiga de toda la vida que acababa de regresar de un viaje por la costa. «Pilar, tengo fotos del viaje que tenéis que ver. ¿Puedo pasar mañana por vuestra casa?» Acordaron la visita y al día siguiente, Sofía apareció cargada de recuerdos y anécdotas. Mientras revisaban las fotografías, algo inesperado sucedió. «Es curioso», comentó Sofía con naturalidad, mirando alternativamente a Pilar y Mateo. «Nunca me había fijado en lo mucho que os parecéis. Los mismos ojos, la misma forma de sonreír. ¿Os lo habían dicho antes?» Pilar rió nerviosamente, restándole importancia al comentario. Pero cuando más tarde esa semana, durante una reunión familiar en la plaza de Socodover, su prima Luisa hizo una observación similar, algo se quebró en su interior. «Tu Mateo se parece muchísimo a tu padre cuando era joven», dijo Luisa, mientras observaban viejas fotografías familiares. «Mira esta foto de tío Eduardo. Podrían ser hermanos». Aquella noche, mientras Mateo dormía plácidamente, Pilar permaneció despierta, con la mirada fija en el techo artesonado de su dormitorio. Una inquietud había empezado a germinar en su corazón, una duda perturbadora que susurraba preguntas incómodas desde los rincones más oscuros de su mente. La Biblioteca Municipal de Toledo guardaba entre sus estanterías polvorientas los archivos históricos de las familias más antiguas de la ciudad. Pilar nunca había sido una visitante asidua, pero ahora, impulsada por una inquietud creciente, se había convertido en una presencia habitual entre aquellas paredes. Con cada visita, una investigación silenciosa tomaba forma. «Busco registros de la familia Mendoza, específicamente de los años 60», le explicó a la bibliotecaria una mañana de martes. La mujer, acostumbrada ya a sus visitas, le señaló los nuevos documentos que había localizado. Pilar los examinó con meticulosidad, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera se atrevía a formular completamente. En casa, mientras Mateo estaba ocupado con su trabajo en el despacho de arquitectura, Pilar rescató del desván cajas de fotografías antiguas que llevaban años acumulando polvo. Las extendió sobre la mesa del comedor, escrutando cada rostro, cada fecha, cada nombre escrito al reverso con la caligrafía inconfundible de su madre. Fue entonces cuando la encontró, una fotografía amarillenta de su madre, Mercedes, mucho más joven,
sosteniendo a un bebé. Su expresión no era la de una madre feliz, sino la de alguien que carga con un dolor profundo. Al reverso, una fecha y una simple inscripción: mi pequeño, que Dios te guíe. Pilar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella misma tarde visitó a su tía Carmela, la hermana mayor de su madre, que vivía en una residencia en las afueras de Toledo. A sus 87 años, Carmela conservaba una memoria prodigiosa y una lengua afilada que no conocía la discreción. «Tía, ¿mamá tuvo algún hijo antes que yo?», preguntó Pilar directamente, mostrándole la fotografía. La anciana palideció visiblemente. Sus dedos arrugados temblaron al tomar la imagen. «¿De dónde has sacado esto?», susurró con voz quebrada. «Del álbum viejo del desván. Tía, necesito saber la verdad». Carmela suspiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante décadas. «Tu madre me hizo jurar que nunca hablaría de ello», comenzó. Pero una vez abierta la compuerta de los recuerdos, las palabras fluyeron como un río desbordado. Mercedes quedó embarazada muy joven, de un hombre casado. En aquella época, en Toledo, eso era impensable. Tu abuelo la envió a casa de unos parientes en Navarra durante meses. Cuando regresó, ya no llevaba al niño consigo. Pilar escuchaba con el corazón latiéndole dolorosamente en el pecho. ¿Qué pasó con el bebé? Lo dio en adopción. A una familia de Madrid, creo. Tu madre nunca volvió a hablar del tema, pero sé que jamás lo superó. Un año después conoció a tu padre y te tuvieron a ti. En los días siguientes, Pilar intensificó su búsqueda. Visitó el registro civil, habló con antiguos amigos de la familia, incluso consultó con un investigador privado. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar formando un rompecabezas aterrador. Descubrió documentos parcialmente rasgados en la antigua cómoda de su madre. Escuchó rumores familiares sobre aquel período oscuro y finalmente localizó registros que confirmaban que Mercedes Mendoza había dado a luz a un varón en septiembre de 1967, exactamente 3 años antes del nacimiento de Pilar. Un niño que fue entregado en adopción a la familia Velasco, el mismo apellido que Mateo. Una tarde, mientras Mateo se duchaba, Pilar tomó con manos temblorosas un cabello de su cepillo. La decisión estaba tomada. Necesitaba una prueba definitiva antes de enfrentarse a la posibilidad de que su vida entera hubiera sido construida sobre una mentira demasiado terrible para contemplar. El sobre blanco permaneció intacto sobre la mesa durante 3 días. Pilar lo miraba cada mañana, incapaz de reunir el valor necesario para abrirlo. En su interior estaban los resultados del análisis de ADN, la confirmación científica de sus peores temores. Finalmente, una tarde de domingo, mientras las campanas de la catedral anunciaban el Ángelus, rasgó el papel. Sus ojos recorrieron los párrafos técnicos hasta detenerse en la conclusión: compatibilidad genética de primer grado, hermanos completos. La habitación comenzó a dar vueltas a su alrededor. Mateo, su esposo, su compañero de casi 20 años, el hombre con quien había compartido su cama y sus sueños. Era su hermano. Se dejó caer en el sillón, con la mirada perdida en las vigas centenarias del techo. Las palabras de su tía Carmela, los documentos encontrados, las fotos antiguas, todo cobraba ahora un sentido terrible y definitivo. Pero había más. En su búsqueda desesperada por respuestas, Pilar había descubierto, escondido en un falso fondo del escritorio de su madre, un cofre con cartas. Cartas que nunca fueron enviadas, dirigidas a un hijo perdido. En ellas, Mercedes confesaba haber reconocido a Mateo desde el primer momento en que Pilar lo llevó a casa. «Tus ojos son los míos», escribía en una de las misivas. «Te reconocería entre 1000 hombres, hijo mío». Y sin embargo, había callado. Había visto crecer aquel amor prohibido sin decir una palabra. La traición era doble. No solo había permitido aquella relación incestuosa, sino que había robado a Pilar la verdad sobre sus orígenes, sobre su propia sangre. La rabia, el dolor y la confusión se mezclaban en su pecho como una tormenta imposible de contener. «¿Te encuentras bien?», preguntó Mateo al entrar en la sala y encontrarla pálida, con las cartas esparcidas a sus pies. «Parece que has visto un fantasma».
Pilar levantó la mirada, observando por primera vez con nuevos ojos a aquel hombre que ahora se revelaba como otra persona. ¿Cómo no lo había visto antes? Los mismos pómulos altos de su madre, la misma manera de fruncir el ceño cuando se concentraba. Toda una vida basada en una mentira. «Tenemos que hablar, Mateo», dijo con voz apenas audible. «Siéntate, por favor». Las palabras salieron entrecortadas, dolorosas como cristales en la garganta. Le habló de su investigación, de los documentos encontrados, de la confesión de tía Carmela. Le mostró las cartas de Mercedes y, finalmente, el resultado del análisis de ADN. Con cada palabra, veía cómo el mundo de Mateo, al igual que el suyo, se derrumbaba irremediablemente. «Esto no puede ser cierto», murmuró él, con los documentos temblando entre sus manos. «Es algún tipo de error». Pero no era un error. Ambos lo sabían ahora. Los días siguientes fueron un infierno de silencio. Compartían el mismo espacio físico, pero un abismo insalvable se había abierto entre ellos. Mateo dormía en el sofá y apenas cruzaban palabra durante las comidas. ¿Qué podían decirse? Su amor, su matrimonio, su vida entera había sido una cruel broma del destino. Una semana después, Mateo hizo las maletas. «Necesito tiempo», dijo simplemente. No sé cómo procesar todo esto». Pilar asintió en silencio. ¿Qué más podía hacer? Ella misma no sabía cómo seguir adelante, cómo respirar bajo el peso de aquella revelación. Cuando la puerta se cerró tras Mateo, Pilar sintió que una parte de ella se marchaba también, dejando un vacío que jamás podría llenarse. Esa misma tarde, tomó el autobús hasta la residencia donde vivía su madre desde hacía 5 años. Mercedes, a sus 79 años, la recibió con una sonrisa que se congeló al ver la expresión en el rostro de su hija. «Lo sabías desde el principio». No fue una pregunta, sino una afirmación cargada de dolor. «Sabías quién era Mateo y no dijiste nada». Mercedes, sentada en su sillón junto a la ventana que daba al jardín de la residencia, no intentó negarlo. Sus manos arrugadas se retorcían sobre su regazo como pequeños animales nerviosos. «Tenía 16 años cuando quedé embarazada», comenzó con voz débil. «Tu abuelo era el juez más respetado de Toledo. La vergüenza habría destruido a nuestra familia. ¿Y eso justifica lo que has hecho?». La voz de Pilar temblaba de indignación. «¿Permitir que tu hija se casara con su propio hermano? ¿Qué clase de madre hace algo así?». «Una madre cobarde», respondió Mercedes, y por primera vez Pilar vio lágrimas en sus ojos. Cuando lo trajo a casa, aquel día de primavera, lo reconocí al instante, pero ya era demasiado tarde. Se veían tan felices juntos. Y tuve miedo, Pilar, miedo de perderlos a ambos si hablaba. El silencio que siguió fue largo y doloroso. Pilar comprendió entonces que no solo había perdido a su esposo y descubierto un hermano, también había perdido la confianza en la persona que debería haberla protegido por encima de todo. «No sé si podré perdonarte algún día», dijo finalmente, poniéndose de pie. «Lo entiendo», respondió su madre con resignación. «Yo tampoco he podido perdonarme en todos estos años». El verano dio paso al otoño, y las hojas doradas cubrieron las callejuelas empedradas de Toledo como una alfombra marchita. Pilar dejó el apartamento que había compartido con Mateo y alquiló un pequeño estudio cerca del puente de San Martín, con vistas al río Tajo. Necesitaba distancia, un espacio propio donde reconstruir los pedazos de su identidad fracturada. Los primeros meses fueron un infierno de soledad y autodesprecio. Apenas salía, excepto para dar largos paseos al amanecer, cuando las calles estaban desiertas y podía llorar sin testigos. Fue durante uno de esos paseos cuando encontró el cartel «Taller de pintura para principiantes» en el Centro Cultural del barrio. Sin saber bien por qué, se inscribió. El contacto con el lienzo en blanco, la mezcla de colores, el olor a óleo y trementina, todo aquello despertó algo en su interior que creía perdido para siempre. La capacidad de crear, de expresar su dolor y transformarlo en algo hermoso. Semana tras semana sus pinturas reflejaban su proceso, primero oscuras y caóticas, luego paulatinamente más luminosas, más esperanzadoras. «Tienes talento», le dijo Isabel, su profesora. «Deberías considerar exponer tu obra».
Pilar se rió ante la idea, pero la semilla quedó plantada. Paralelamente, comenzó a asistir a un grupo de apoyo para mujeres que habían sufrido pérdidas significativas. Allí, entre testimonios de viudedad, divorcios traumáticos y pérdidas familiares, encontró voces que resonaban con la suya. Ninguna historia era exactamente como la suya. ¿Cómo podría serlo? Pero todas compartían el mismo núcleo, la necesidad de reconstruirse tras haberlo perdido todo. Una tarde de primavera, casi un año después de la separación, recibió una carta de Mateo. Vivía ahora en Valencia, había iniciado una terapia intensiva y poco a poco iba encontrando su camino. No pedía nada, simplemente quería que ella supiera que estaba bien y que le deseaba lo mismo. Pilar respondió con una breve nota y una fotografía de su exposición de pintura en la galería local. Era su forma de decirle que también estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Con su madre, el proceso de reconciliación fue más lento y doloroso. Las visitas a la residencia, al principio tensas y silenciosas, fueron dando paso a conversaciones más honestas. Mercedes, finalmente liberada del peso de su secreto, hablaba ahora con una franqueza que Pilar nunca había conocido en ella. «No espero tu perdón», le dijo un día, «solo tu comprensión». Y Pilar, aunque no podía perdonar completamente, comenzó a entender, a comprender el miedo, la vergüenza, las presiones sociales que habían marcado la vida de su madre en una época y un lugar donde ser madre soltera equivalía a una condena social. 2 años después de aquella revelación que destruyó su mundo, Pilar inauguraba su propio estudio de arte en una antigua casa restaurada cerca de la plaza de Zocodover. Sus cuadros, inspirados en los paisajes toledanos y en sus propias experiencias, comenzaban a ganar reconocimiento entre los críticos locales. Había encontrado, en medio de las ruinas de su antigua vida, una nueva forma de existir. Las cicatrices seguían ahí, recordándole todo lo perdido, pero también todo lo ganado. Una autenticidad que antes desconocía, una fortaleza interior que ni siquiera sospechaba poseer. Toledo, con sus calles estrechas y sus muros de piedra milenaria, había sido testigo de su caída y ahora lo era de su renacimiento. Como la propia ciudad, Pilar había sobrevivido a invasiones, asedios y reconstrucciones. Y como Toledo emergía de cada prueba más fuerte, más sabia, más auténticamente ella misma. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía por las calles de Toledo con Pilar y Mateo. Si esta historia de secretos familiares y renacimiento personal te ha conmovido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta en el vídeo. Cada día traemos nuevas historias que exploran las complejidades del alma humana desde diferentes rincones de España. ¿Qué te pareció el viaje emocional de Pilar? ¿Crees que podrías perdonar una traición como la que ella vivió? Cuéntanos en los comentarios y regresa mañana para descubrir otra historia que te atrapará desde la primera línea. Nos vemos pronto con más emociones.